Paz y bendiciones, amados hermanos. Qué gran bendición es poder iniciar nuestro día conectados con Dios, conectados con nuestro Señor, poder meditar en su palabra, poder reflexionar un momentito en un pequeño devocional en el cual nos va a poder dar ánimo, fuerza. Es, hermanos, como cuando estamos cansados, cuando hemos caminado un montón y necesitamos recuperar los electrolitos y tomamos, bueno, algunos toman coca, ¿no? Yo soy esos, ¿no? Pero a veces toman algunos, alguna bebida especial para poder reconfortarte, suero, lo que sea. Pero para nosotros, hermanos, este tiempo especial es ese suero, es esa vitamina que necesitamos para poder iniciar nuestro día a día. Qué complejo, ven, y que nada, la palabra de Dios, hermanos, nos ayuda a cada uno de nosotros a poder estar al 100 bien aceitaditos para poder iniciar nuestro día. Y así que, amados hermanos, me gustaría que antes de iniciar todo, de hacer la oración y todo, vayamos y nos preparemos con este pequeño instrumental de sax que me gusta muchísimo. Así que se los voy a poner, amados hermanos, y espero que sea de gran bendición para ustedes.
Qué gran bendición, amados hermanos. Qué gran dicha, momento podemos pasar cada uno de nosotros en este momento reflexionando en la palabra de Dios, amados hermanos. Así que, pues, me gustaría podamos meditar en la palabra, hermanos. Me gustaría que podamos reflexionar en ella y que podamos de igual forma sentirnos fortalecidos, sentirnos no solo motivados, porque el fin de la palabra no solo es motivarnos, sino equiparnos, adiestrarnos para cada circunstancia de nuestra vida, amados hermanos. Así que bueno, amados hermanos, ¿les parece si iniciamos con una oración para que nosotros podamos empezar este tiempo de reflexión, este tiempo, hermanos, de conectarnos con nuestro Dios? Así que vamos a orar, amados hermanos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque tu palabra sirve para adiestrarnos para la batalla, porque tu palabra nos habla, Señor, de tus promesas, de tus bendiciones, de tu amor, de Señor, de cuánto tú te preocupas por nosotros, cada circunstancia, cada área de nuestra vida, Señor, tú estás al pendiente de ello, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, Señor, porque la verdad que en ti podemos descansar, reposar, sabiendo, Señor, que tú estás, Padre Santo, como faro, Señor, guiando nuestra vida. Gracias por todo, Padre. Bendice este tiempo a los hermanos que se conecten, a los hermanos que lo vean después, incluso de igual forma, Señor, si lo está viendo alguien que no es cristiano, Señor, Padre, que esta palabra sea de bendición a su vida de igual forma. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, por todo lo que haces y seguirás haciendo por nosotros, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, ustedes saben que a mí me gusta hablar acerca de lo que nosotros enfrentamos día a día. Y lo que nosotros, amados hermanos, enfrentamos día a día son las pruebas, adversidades, dificultades que nosotros vamos en nuestro día a día pasando, hermanos. En las escrituras, amados hermanos, encontramos todo tipo de palabra que nos exhorta, que nos alienta, que nos enseña a esperar, que nos enseña a perseverar en nuestras batallas. Pero si ustedes me dijeran un verso preferido que tú te pudieses quedar y que con ese tengas tú que pasar el resto de tu vida, hay varios, pero uno en específico sería Primera de Pedro. Y aquí está mi espada, amados hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, todo el capítulo 1, si fuese posible. Pero si me dijeran, no, tienes que escoger cuando máximo 2 versículos, pues bueno, escogería Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, y dice: por la fe pueden cambiar, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Amén. Así es, amados hermanos. Aun por un tiempo breve que tengamos que soportar y pasar pruebas, adversidades, dificultades. En la palabra de Dios, hermanos, Dios no nos miente, amados hermanos. Dios no juega con nosotros y nos dice: hey, cree en mí y nunca en tu vida vas a tener problemas. Cree en mí y todo se te va a alinear, se te van a alinear los planetas para todo lo que tú tengas que hacer. No, amados hermanos, nosotros como cristianos, hermanos, y igual como todas las personas, enfrentamos pruebas, dificultades, hermanos, y eso es lo que nos enseñan las escrituras. Encontramos exhortación, aliento, sabiduría, estrategias para poder, hermanos, resistir a probar las pruebas y dificultades.
Amados hermanos, los autores de las Escrituras son usados para esta misión. Y de igual forma hoy en día, hermanos, los pastores, los misioneros, los evangelistas, hermanos, también tratamos de poder preparar a la gente. Hermanos, hoy en día hay un tipo de evangelio, el evangelio de la prosperidad, el evangelio sin fin de evangelios que solo hablan de las bendiciones, que solo hablan del premio, de la recompensa, y le dicen al cristiano: no, tú no debes afrontar pruebas. Si afrontas pruebas es porque estás pecando. La palabra es clara, Jesucristo es claro, dice: en el mundo vas a tener aflicción, vas a tener dificultades, adversidades, pero tranquilo, yo he vencido al mundo, dice la palabra. Y en la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos que los autores son instruidos en eso, ¿no? Ellos dirigieron sus palabras a circunstancias, a problemas y a situaciones específicas que hasta el día de hoy, amados hermanos, pues encontramos y vemos que pasan, amados hermanos. De modo que así como Dios le habló, hermanos, a la iglesia primitiva, a los cristianos en el pasado, así también, hermanos, Dios nos habla hoy en estos tiempos. Hay algo muy importante, amados hermanos. El Dios que escribió esta escritura es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, hermanos, y de todos los tiempos habidos y por haber y de por venir, hermanos. Dios nos habla a nosotros hoy, hermanos, para traernos fortaleza, para traernos esperanza. Dios habla a nuestra vida y escribe en su palabra para que estemos preparados con todo tipo, hermanos, de estrategias para afrontar todo lo que se pueda venir. Puede ser enfermedad, puede ser problemas en los matrimonios, puede ser problemas en la familia. Imagínense, es un matrimonio, Dios le habla al esposo y le dice: tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y luego escribe: ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Dio su vida por ella. Cuando un esposo, hoy en día hay muchos movimientos y podrán tacharme de anticuado, religioso, pero ¿saben? Esos movimientos no deberían existir, porque la Biblia es clara. La Biblia tiene las soluciones para todo tipo de circunstancias. Y cuando verdaderamente el hombre ama a su pareja que Dios le ha dado por sobre todas las cosas, la cuida, la procura, la bendice, la ayuda a crecer en los caminos del Señor, esa mujer va de igual forma, así como el hombre da todo por ella, así ella va a dar todo por él. Entonces, lejos de andar creando movimientos, lejos de andar haciendo que movimiento feminista contra el machismo y todo eso, deberíamos nosotros, tanto hombres como mujeres, inculcar en el corazón de las futuras generaciones la palabra de Dios. El inculcar que Dios verdaderamente a los varones, que ese amor, ese respeto, igual a las mujeres, amados hermanos. En este tiempo de la palabra, hermanos, hay varias interrogantes que siempre y cada uno de nosotros nos hacemos en nuestro diario vivir. Siempre tenemos preguntas que hacernos, porque como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces decimos: no deberíamos estar pasando este tipo de circunstancias. No entiendo cómo es que nosotros afrontamos el sufrimiento. Pero hay algunas preguntas, hermanos, que escribí. Por ejemplo, ¿es el sufrimiento parte de la vida? ¿Por qué manda Dios las pruebas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las pruebas? ¿Cuáles son los beneficios de las pruebas? Aparentemente, amados hermanos, hay contradicción en aceptar a Dios y afrontar pruebas y dificultades. Pero yo siempre les he compartido a cada uno de ustedes, yo siempre les he dicho a cada uno de ustedes: si el mismo Jesucristo en esta tierra atravesó pruebas y dificultades, ¿cuánto más nosotros, amados hermanos, que somos hijos de Dios? ¿Cuánto más nosotros que somos humanos,
terrenos finitos, que estamos en esa decisión de alabar al Señor por nuestro libre albedrío, pero también están los poderes de este mundo, está Satanás, que también desea ser alabado, desea ser exaltado, glorificado. Recordemos que él estaba en el trono de Dios, estaba en su reino de Dios, y él anhelaba ser como Dios, anhelaba que lo adoraran. Así que nosotros nos preguntamos, ¿por qué afrontamos pruebas? Porque estamos en esto, porque nuestro libre albedrío nos lleva a tomar una decisión, y el enemigo nos tienta para que tomemos la decisión de seguirle a Él, de seguir por los caminos de este mundo. Pero Dios, en su palabra, en su escritura, nos da las herramientas para poder afrontarlo. Y eso es lo que yo les digo a cada uno de ustedes, amados hermanos. O sea, ¿vale la pena dar su vida por Dios? Sí. ¿Vale la pena estar en los caminos del Señor? Sí. Porque a pesar de que tal vez no puedas tener... no digo que sea así, pero tal vez no por seguir los caminos del Señor, tal vez no puedas ganar millones, porque no puedes hacer cosas chuecas, no puedes estafar, robar, no puedes hacerte rico por esos medios, y tienes que vivir una vida de lucha, de sacrificio para poder lograr tus cosas. Pero vale la pena, amado hermano, hermana, vale la pena, porque la palabra dice que no hagas tesoros en la tierra donde se corrompen, donde te los pueden robar, donde se pudren. Mejoras tesoros en el cielo, donde no se puede corromper, donde no se puede echar a perder, y al contrario, ¿no? Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, somos llamados a mirar una gloria futura. Eso no quiere decir que en esta tierra vamos a vivir como vagabundos, no, nada que ver, sino que en nuestro trayecto, en nuestro caminar, vivamos de forma honrada, vivamos de forma sincera, siempre diciendo la verdad, siempre dando buen testimonio, hermanos, de aquel que nos ha llamado, de aquel que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Entonces siempre hay estas preguntas. ¿Qué es el sufrimiento parte de la vida? ¿Por qué debo sufrir? ¿Por qué Dios manda pruebas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las pruebas? ¿Cuáles son los beneficios de las pruebas, no? ¿De verdad habrá algún beneficio en que yo sufra, en que yo padezca, en que yo, no sé, me haya separado de mi esposo, de mi esposa, de que mi hijo se haya ido de la casa? ¿Hay algún beneficio en todas esas circunstancias, en todas estas pruebas que yo paso en mi día a día? Y es ahí, como yo les comento, podrían haber aparentes contradicciones. Pareciera una contradicción decir que hay gozo en medio de las pruebas. Pareciera que decir, los cristianos son masoquistas, les gusta pasar dificultades y pruebas. Parece que hay gozo en medio de la tribulación, que nos alleguemos en el Señor en medio de las pruebas, de las dificultades. Hermanos, que tengamos sufrimientos y adversidades. Yo les vuelvo a decir a cada uno de ustedes, ¿quién no tiene y atraviesa problemas y dificultades? Que abundemos en alegría por el inmenso privilegio de la salvación, pero que también habrá mucha aflicción en pruebas y dificultades. Y es que, ¿saben, amados hermanos? Dios no nos ha mentido. Jesús, cuando nos llamó, cuando inauguró cuando trajo un nuevo evangelio, porque Jesús viene a darle sentido a toda la escritura que se conocía en la antigüedad, a lo dicho por los profetas, a lo dicho en los mandamientos. Jesús viene a dar un correcto sentido de lo que del hombre ya había desviado y hecho a su propio beneficio, acomodado a su propio beneficio, a su propio interés. Todo esto, hermanos, podrá parecer ilógico, pero no es contradictorio en la vida cristiana. Para los creyentes, hermanos, en Cristo Jesús está incluido el gozo de ser hijos de Dios, la alegría, la fortaleza, la fe, la esperanza que todo esto trae, pero de igual manera, amados hermanos, el sufrimiento. De igual forma, aparte del sufrimiento,
Y las pruebas en la vida, hermanos, del pueblo de Dios son necesarias. Y como vimos en Primera de Pedro, amados hermanos, son temporales. No toda la vida vas a estar sufriendo, no toda la vida vas a estar padeciendo. Las pruebas son temporales y te ayudan a ti a poder seguir caminando, seguir creciendo, seguir madurándote. Una pregunta: ¿las personas a qué van al gimnasio? ¿A hacerse fuertes, sí o no? Y de la noche a la mañana se hacen fuertes. No, es un proceso, ¿no? Es un proceso de ir entrenando, es un proceso de ir cada día levantando un poco más de peso, hasta que de repente ya se te hace una rutina y ya tú ya estabas ahí y no tienes el por qué estar batallando, ¿sí o no? Las pruebas a nosotros es como ese gimnasio, como ir al gimnasio en la vida espiritual de cada uno de nosotros, porque nos ayudan a hacernos más fuertes, nos ayudan a poder seguir ejercitándonos en la fe. Porque imagínense que todo el tiempo esté bien nuestra vida, que no lleguen las pruebas, que no hayan adversidades. Y yo quiero dejar algo muy en claro: Dios no te tienta, porque Dios no desea tu mal. Dios no te manda pruebas. Él dice: planes de bien tengo para ustedes. Pero a veces nuestras decisiones, nuestra conducta, adversidades que pasan en la vida, los malos que hay en esta tierra, pues afrontamos dificultades, ¿no? Y cuando empezamos a pagar las consecuencias de nuestras decisiones, pensamos que es Dios probándonos. Señor, pero yo ya me arrepentí. Ya me arrepentí. Es como que alguien, por ejemplo, tú le das tu confianza a una persona y esa persona te traiciona. Tú vas con el Señor y le dices: Padre, me arrepiento de haberle fallado. Me arrepiento, perdóname. Dios te perdona. Pero las consecuencias de tu decisión de haber fallado a alguna persona, su confianza, es de que esa persona ya no va a confiar en ti. Y tal vez el trato ya no va a ser el mismo, ¿no? Ahí va a ser con reserva. Y tú, Señor, pero yo ya me arrepentí. Pero la consecuencia de haber fallado, de haber fallado la confianza, es perderla y trabajar duro otra vez. ¿Saben? Hay diferentes circunstancias que afrontamos en la vida, pero de verdad se los digo de todo corazón: Dios no desea nuestro mal. Dios no desea que nos vaya mal en esta tierra. Podemos ver en la Escritura cómo Dios bendecía a Job. Podemos ver en la Escritura cómo Dios bendecía a Abraham, cómo Dios bendecía a Isaac, a Jacob, a Israel, que hacía fructífero y hacía fructificar sus tierras. Pero incluso cada uno de ellos atravesaron pruebas, atravesaron dificultades, atravesaron adversidades. Y es lo que yo quiero, amados hermanos, que hoy podamos estar conscientes, cada uno de nosotros, que a pesar de esas dificultades, de esas adversidades, podemos gozarnos, y hay un gozo inefable en nuestra vida de aquel que nos cuida, de aquel que nos bendice, de aquel que está con nosotros en todo tiempo, hermanos. Es maravilloso, amados hermanos, comprender cómo Dios utiliza los periodos de pruebas, los periodos de dificultad, los periodos de adversidad para purificarnos y fortalecernos, aquellos, hermanos, los cuales son necesidades de nuestra vida, de nuestra alma, amados hermanos. Amados hermanos, la palabra de Dios dice, ahora voy a leer, ya leí del 5 al 6, pero ahora voy a leer 1 de Pedro del 6 al 7, ¿sale? Y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Por un corto periodo de tiempo, tal vez podremos ser afligidos, podemos pasar adversidades, dificultades, pero el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego. Imagínense, si el oro, para comprobar que verdaderamente es oro,
se pasa por fuego. Imagínense nuestra vida, hermanos, para comprobar si verdaderamente amamos a Dios y estamos en la fe, si verdaderamente amamos al Señor por todas sus bendiciones y porque de verdad es un deseo de corazón seguirle, y llega la prueba a nuestra vida que ojo, Dios no nos manda. Dios ve en esa prueba, Dios ve en esa dificultad si verdaderamente siempre confiamos en Dios, o decíamos que confiamos en Él por las bendiciones que Él nos da, ¿no? Porque Él nos fructifica, porque Él bendice nuestro trabajo, porque Él pues nos da un buen empleo. Todo lo que tenemos es por Dios, amados hermanos. Y llegan las dificultades y llegan nuestras pruebas para ver si la bendición no se convierte en nuestra maldición, ¿sí o no? Dios le da a Abraham a Isaac, y dice la palabra que Abraham amaba a Isaac por sobre todas las cosas. Amaba a Isaac con todo su corazón. Se desvivía por Isaac. Y Dios nota esto, amados hermanos, y le dice a Abraham: ¿tú me amas? Sí. ¿Me amas por sobre todas las cosas? Sí. Bueno, pues dame a tu hijo Isaac. Y se imaginan cómo habrá quedado Abraham. ¡Wow! Pero Abraham decide hacerlo, ¿no? Dios quería ver si la bendición que Dios quería ver si esa bendición que Él le había dado a Abraham no se había convertido en un obstáculo para el gran llamado que Él ya tenía. Y le dice: entrégame a tu hijo, Abraham. Quiero ver dónde está tu fe. Quiero ver si verdaderamente me amas. Y Abraham no lo duda ni un segundo. Lleva a su hijo al monte para sacrificarlo, y su hijo preguntándole: ¿y el cordero, papá? Ahí está la leña, está todo para hacer fuego, pero ¿y el cordero? Dios proveerá, dice Abraham. Wow, amados hermanos, así es. En nuestras pruebas, en nuestras dificultades, podemos estar seguros de que Dios proveerá, amados hermanos. En medio de la prueba, alégrate en el Señor. En medio de la prueba, bendice su santo nombre. No estés roñoso, no estés allá amargado, ¿no? En medio de la prueba, nuestro Señor jamás negó que en la vida del cristiano acompañaría el sufrimiento. Es más, fue enfático en decírnoslo, de manera que podemos llegar a los pies del Señor, amados hermanos, creyendo que con eso, hermanos, precisamente al final de nuestros problemas, los problemas nos acercan nuevamente a los pies de Cristo Jesús, o pensando que la vida cristiana, amados hermanos, es de placeres y de realizaciones materiales. No está peleado, pero el fin principal de la vida cristiana es alabar, exaltar, glorificar, y somos llamados, hermanos, a la gran comisión de ir por todo el mundo, compartir el mensaje de salvación de lo que Dios hace. Tal vez no tienes los medios, los recursos para ir por todo el mundo compartiendo la palabra, pero sí con los de tu alrededor, hermanos, y podamos obtener, hermanos, todo cuanto deseamos y que el mundo nos ha negado, amados hermanos, cuando nosotros podemos descansar en el Señor. Conocer al Señor en medio de las pruebas, hermanos, es lo que nos va a dar el secreto, el tip para poder afrontarlas, para poder aprobarlas. Porque si conocemos al Señor, sabemos que Él no nos va a fallar, el cual vosotros os alegréis, que aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, hermanos. Hay cristianos, hermanos, que han sido mal enseñados y piensan que si somos cristianos, entonces no deberíamos afrontar pruebas. Les digo, no, estas nuevas olas de cristianismo, de sectas que se levantan y que dicen: tú no debes sufrir porque eres cristiano. Eso va en contra de la palabra de Dios, hermanos. Porque Dios nunca ha negado que no vamos a sufrir. Dios nunca ha negado que no vamos a pasar pruebas. Y cuando te dicen estas ciertas sectas, denominaciones raras, te dicen: oh, no, debes vivir en una vida placentera, bien, porque eres el hijo de un rey. ¿No han leído la escritura bien o qué? En el mundo vas a tener aflicción.
Entonces yo cuando escucho esas predicaciones así raras, yo digo, ¿no han leído la palabra? ¿O qué Biblia tienen? Porque la Escritura nos dice, en el mundo vas a tener aflicción por diversas circunstancias. No porque Dios te lo mande, sino porque hay consecuencias mismas que nosotros hacemos y pasamos dificultades y pruebas. Entonces cuando peca o cuando pasa alguna prueba, una adversidad, alguna persona, ¿saben qué les dicen? Seguro pecaste o dudaste de la promesa de Dios y por eso estás pasando dificultades. Pero en realidad no, hermanos. La realidad de la vida es de que todos atravesamos problemas y dificultades, hermanos. Hay creyentes que se les enseña que todo es perfecto, que la vida del cristianismo es color de rosa, amados hermanos. Pero este es un concepto, amados hermanos, antinatural en la vida cristiana. Porque los creyentes no estamos, amados hermanos, inmunes a las dificultades. ¿No es eso lo que nos enseñan las Escrituras, amados hermanos? En el mundo tendremos aflicción. Amados hermanos, debemos tener carácter en medio de las pruebas y dificultades, y solo eso lo podemos adquirir en la palabra de Dios. Romanos, hermanos, 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¡Wow! ¿Se imaginan cuántas tribulaciones no habrán enfrentado el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los apóstoles? Y no es porque las buscaban, sino el simple hecho de hacer el bien. Viviendo en un mundo, hermanos, que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de los principios éticos, morales. Hermanos, una persona que es derecha, una persona que no roba, una persona que trata de hacer las cosas y la voluntad del Señor, que no se vende, pues muchas veces es asesinada, ¿sí o no? Una persona que se esfuerza en hacer el bien, muchas veces su fin es la muerte, ¿no? En muchos casos, ¿no? Pero no es porque el Señor haya dicho, lo voy a matar, no, porque la consecuencia de hacer el bien en este mundo, amados hermanos, pues muchas veces es fatal, ¿sí o no? Pero eso no te conlleva a que no hagamos el bien o a que no tengamos que atravesar dificultades y adversidades. Sí, amados hermanos, como creyentes, hermanos, nos hemos de gloriar en las tribulaciones, porque estas no nos acontecen por accidente, amados hermanos, sino que cada dificultad que llega a nuestra vida, hermanos, ha de producir en nosotros frutos de paciencia, frutos, hermanos, de gozo, de alegría, de confianza en el Señor, de todo lo que atravesamos, hermanos. Nuestro carácter se fortalece, hermanos, en las dificultades, se templa así como el oro con el fuego, amados hermanos, porque las pruebas nos hacen sensibles al dolor ajeno. Las pruebas nos hacen humildes, nos ayudan a reconocer, hermanos, nuestra pequeñez y nuestra fragilidad y la dependencia que necesitamos de Dios, amados hermanos. Cuando tú tienes una enfermedad incurable, ¿qué haces? No doblas tus rodillas, te postras ante el Señor y le dices: Señor, perdóname, bendíceme, sáname. Y saben, muchas veces la enfermedad no llega porque Dios me mandó esta enfermedad. No, muchas veces llega porque nosotros no cuidamos nuestra salud. Ahorita yo soy gordito, ¿no? Y me dicen todos: cuida tu salud. Y chíjole, la comida está muy rica. Pero es ahí donde nosotros no nos cuidamos, no nos esforzamos en llevar una vida sana, una vida ejercitada. Y entonces, hermanos, engordamos, nos da diabetes, nos da alguna enfermedad, hipertensión, colesterol. Pero eso no es porque Dios dice: lo voy a enfermar. No, porque son consecuencias propias de nuestra vida, de no llevar una vida sana, de comerse la señora vaca en el almuerzo, en el desayuno, en la cena. Amados hermanos, Dios nos alienta a tener gozo en la prueba. Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Ya vieron, lo dice el apóstol Pablo en Romanos, lo dice el apóstol Santiago en su epístola, en su carta. Hermanos, toda la palabra de Dios está enfocado en animarnos, en alentarnos, en fortalecernos en nuestras pruebas. Y ustedes dicen, ay, el hermano Pablo solo habla de pruebas y dificultades, pero lo hablo y te lo digo y te lo comento. ¿Sabes por qué? Porque a veces se nos olvida, siempre se nos olvida. Hasta que ustedes no me pongan allá, amados hermanos, hermano Pablo, yo ya me gozo en mi tribulación, yo ya me gozo en mi adversidad. Ahora que me gustaría que hablemos de este tema. Pero a veces se nos olvida, reclamamos, renegamos. Y se nos olvida darle ese verdadero objetivo y sentido. ¿Saben? Yo siempre, cuando yo pastoreaba, yo le decía a los hermanos de la congregación que me tocaba pastorear, ¿saben? Amados hermanos, en las pruebas, lejos de ver por qué vino, qué hice mal, quién pecó, veamos, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar a través de esta dificultad? ¿Qué tú quieres que yo aprenda en esta dificultad? Y ¿saben? Cuando hayamos aprendido las circunstancias por la cual vino, tal vez hay falta de economía en el hogar, y Señor, hay falta, pero no somos personas que ahorren, somos personas que cuando nos llega nuestro dinero enseguida ya lo gastamos y falta todavía una quincena larga, ¿sí? Y empezamos a pasar pruebas de necesidad de dinero, de escasez de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Señor en esta prueba? Bueno, que seamos ahorradores, ¿no? Que preveamos, que no nos quedemos sin dinero tan pronto, ¿sí o no? O sea, las pruebas llegan a nuestra vida y muchas veces nosotros mismos nos las ocasionamos por cómo somos. ¿Sí, hermanos? ¿Cuál es el propósito de la prueba, amados hermanos? Las pruebas de la vida nos perfeccionan. Si no entendemos esta gran verdad, amados hermanos, esta verdad divina, las aflicciones pueden llegar a ser una causa de tropiezo, de aflicción, de angustia, de estrés, de nerviosismo, incluso llevarnos al hospital o hasta la misma muerte, amados hermanos. Pero las pruebas, como les digo, muchas veces nosotros mismos nos las buscamos, pero cuando llegan a nuestra vida, hermanos, el resultado de ellas es perfeccionarnos, fortalecernos, enseñarnos, capacitarnos para no volver a caer en los mismos errores y no volver a caer en las mismas consecuencias. De manera que en el entendimiento, hermanos, de tener un Dios todopoderoso, no es completo, hermanos, si no hemos comprendido claramente su prueba. Amados hermanos, en medio de las pruebas debemos tener gozo, alegría y esperanza, nuevas fuerzas y muchos ánimos, porque Dios está con nosotros. Porque estas pruebas, hermanos, no vienen a nuestra vida como un accidente, no son mala suerte, ni son un castigo, sino que toda prueba, amados hermanos, en nuestra vida lleva un propósito santificador, purificador para nuestra vida cristiana en los caminos del Señor. Toda prueba nos perfecciona y nos permite crecer en fe, hacernos sensibles a la necesidad humana, hacernos sensibles al dolor ajeno. Cuando una persona ha perdido a un familiar, no es lo mismo. Si tú nunca has perdido un familiar, no vas a poder aconsejar y saber por el dolor que pudiera estar pasando. Así que, amado hermano, hermana, joven, no nos deprimamos, sino que cobremos ánimo en nuestra alma, porque el Señor está y estará con nosotros siempre, en todo momento y en todo tiempo. Así que, amado hermano, espero que este devocional te fortalezca tu vida espiritual y verdaderamente haya podido sembrar esta palabra de parte de nuestro Dios escrito en su Santa Biblia, ese aliento, esa fortaleza para que hoy puedas estar conectado con Dios en todo el día. Me ha dado un gusto, un placer poder estar con cada uno de ustedes en esta mañana
y poder pasar tiempo conectados con Dios, en su presencia, pudiendo meditar en su palabra, amados hermanos, que este es el fin principal de este tiempo, de este momento, y poder darle honra y gloria a nuestro Dios. Así que, amados hermanos, ¿les parece si oramos? Padre, hoy hemos aprendido, Señor, que las pruebas, las dificultades muchas veces son ocasionados por malas decisiones que tomamos nosotros. Tú no nos mandas pruebas, tú no nos mandas dificultades, tú deseas nuestro bien, Señor. Padre, muchas veces el ir en contra de este mundo, Señor, nos acarrea a cada uno de nosotros problemas, adversidades, porque este mundo es un mundo depravado, es un mundo que va en contra, Señor, de tus principios. Pero tú siempre estás con nosotros, Señor. Tú siempre nos cuidas, tú siempre nos proteges. Permite, Señor, que mis amados hermanos puedan, Señor, tener ese gozo, esa paz, esa esperanza en sus vidas, en sus corazones, Señor. Y que ellos puedan estar siempre en todo tiempo y en todo momento, Padre, abrazados a ti. Padre, bendícenos, bendice hoy, Señor, nuestro tiempo laboral. Antes de que vayamos a trabajar, Señor, tú puedes estar con nosotros, Padre, bendiciéndonos. Nos ayudes a hallar gracias delante de nuestros jefes, Señor, delante de las personas con las cuales trabajamos, Señor. Y te pido, Padre Santo, que tú de igual manera bendigas a los jóvenes, a los niños, Padre Santo, a los adolescentes que han de estar estudiando, ya sea en la mañana o en la tarde, Señor. Padre, bendícenos, cuídanos y permite que este tiempo, Señor, haya sido una semillita que, Padre Santo, que ahora está en el corazón de nuestros hermanos, que haya caído en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100%. Gracias por tus bendiciones, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga, paz y bendiciones, y recuerden que en el desierto de las aflicciones, Dios es el oasis del consuelo. Paz a vosotros, amados hermanos, Dios les bendiga.